¿qué hay de evidencia en relación a que esto ya en humanos se pueda dar? Es decir, realmente el hecho de estar con una dieta específica, una dieta occidental, y en un ambiente de convivencia con personas en obesidad, ¿podría esto tener algún impacto? Hay un estudio, si me escuchan, hay un estudio holandés que es FATLUS, donde justamente se trasplantaba microbiota de personas delgadas a personas con obesidad. Y bueno, los resultados fueron a favor, tal cual como en el estudio de los ratones fueron a favor, realmente había un impacto. Sin embargo, hay que considerar que la obesidad tiene más trasfondos, no solo el trasfondo de las bacterias que están trabajando sino los hábitos dietarios. Lo que sucedió al cabo del tiempo con el estudio de FATLUS es que se dieron cuenta que prácticamente la gran mayoría de los pacientes que tenían la compulsión de comer, a pesar de haber sido sometidos a un trasplante de microbiota, tenían esta compulsión y estos gustos alimentarios de más grasas saturadas, más carbohidratos, y finalmente acababan ganando peso. Esto es, la microbiota no es determinante, lo hemos estado diciendo en todas las charlas, la microbiota va a tener acción mientras esté con estas características. Y vivir a perpetuidad con trasplante de microbiota, bueno, es un escenario que al menos a mí me eriza todos los cabellos. O sea, realmente el trasplante de microbiota solo tiene una validación clínica autorizada. Hay una guía canadiense, una guía americana, en el consenso del Clostridium difficile mexicano, que a mí me tocó liderar, es la única indicación para hacer trasplante de microbiota, no es ni para bajar de peso, ni para enfermedad inflamatoria intestinal, ni para nada que no sea la segunda recurrencia de Clostridium difficile, o bien un cuadro grave de Clostridium difficile que no haya respondido a tratamiento médico. Porque cuando se trasplanta microbiota, por si alguien me va a preguntar de una vez, se trasplantan bacterias y sus genes, virus y sus genes, hongos y sus genes. Y si el hermoso donador acaba desarrollando esquizofrenia, o púrpura, trombocitopénica idiopática, o Sjögren, pues ya se los heredó. Muchas gracias, doctora. Hasta hace poco, yo soy médico en un hospital público y hacía pacientes con estudiantes y les decía que me habían invitado a este evento, pero no era un convencido del uso de los superbióticos y los probióticos. Y creo que ha cambiado un poco. Todo el día de hoy. El analfabeta del siglo XXI, de este siglo, no va a ser aquel que no sepa leer o no pueda estudiar, sino aquel que no sea capaz de aprender, desaprender y reaprender. Y creo que yo estoy reaprendiendo. La pregunta es la siguiente. Dice usted que el prebiótico, o bueno, el concepto de prebiótico es un sustrato selectivamente usado por microorganismos para conferir un beneficio. Uno de los beneficios clínicos de los prebióticos es sobre el sistema óseo para la biosíntesis de folatos o para la resorción de mineral. ¿Qué relación o qué estudios, si lo hay, qué relación hay con la disbiosis y la baja talla? Porque en la práctica clínica, en consulta externa, veo muchos niños con baja talla, ¿ya? Y la otra pregunta, que el doctor tocó un poco al respecto, yo la tenía armada desde antes. Nace un neonato por parto vaginal, es colonizado, ya ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales por una enfermedad, le colocan antibiótico-terapia, hace una disbiosis, ¿sí? ¿Cómo se restablece su microbiota? Bueno, la primera pregunta, como soy pediatra, es lo que me toca, lo de la talla baja. La verdad es que no conozco ninguna relación que haya con la disbiosis con la talla baja. Vamos a ver, primero, y con todo el respeto, porque me alegra lo que ha comentado, de que nos ha abierto al mundo, el mundo de la microbiota y todo, y que nos parece muy esperanzador, esto no significa que los probióticos lo curen todo. Hemos estado hablando de obesidad, hablaremos más tarde de autismo, de alergias y todo. Vamos a ver, la mayoría, el 90% de las veces, una de las diapositivas que no me ha dado tiempo a poner, dice que la disbiosis se puede relacionar con más de 100 enfermedades. Esto significa que
que la microbiota puede tener relación con la patogenia de muchas enfermedades, pero a lo mejor solamente es la pata de la mesa. Hay otros más factores que pueden intervenir. Lo digo porque no nos volvamos locos, y acaba de mencionar usted la talla baja, pero en el congreso pasado alguien habló de fibromialgia y estas cosas. Hoy por hoy lo que tiene evidencia científica tiene evidencia científica, y yo desconozco la relación que hay de la antibiótico y la talla baja, no sé si tiene o no tiene, pero hoy por hoy yo no me volvería loco por un niño con talla baja buscando a ver si puedo modular la microbiota intestinal para intentar arreglarlo. Y en relación a la segunda pregunta, pues evidentemente un niño que ha tomado antibióticos, hombre, lo más lógico sería, a cualquier edad, es haberlo intentado prevenir dando antibióticos al inicio, igual que iniciabas el tratamiento antibiótico. Pero si ya está con la diarrea, se puede prevenir modulando y añadiendo probióticos, una cepa que tenga evidencia científica, pues para aumentar esas bacterias intestinales buenas que debe tener un lactante pequeñito. Sí. En cuyo caso deberéis de tener en cuenta que los antibióticos matan probióticos. Por lo tanto, cuando se hace esto, se debería de espaciar la administración de uno y otro. Quiero decir, que si das un amoxiclavulánico, por decir algo, tú sabes que en las próximas 2-3 horas el 70% se ha absorbido en el intestino delgado. Entonces, esperar a dar el probiótico 3 horas antes, porque si no, la amoxicilina te va a matar al lactobacilo o a la bifidobacteria. No ocurriría eso si lo que usaras fuera un Saccharomyces, porque como es un hongo, es resistente a los antibacterianos, ¿vale? O sea, en función de... Pero simplemente tener en cuenta que no puedes simultanear habitualmente el probiótico con antibióticos. Nada más. En relación a esto y con la pregunta de prebióticos, la coadyuvancia para uso de antibióticos es siempre, no es cualquier probiótico. Acuérdense de esa pirámide de Hill. Cuando se usa como coadyuvante para prevenir diarrea asociada a antibióticos y para prevenir la disbiosis generada, es usar alguna cepa probiótica que sea antibiótico resistente. Y no todos los probióticos tienen ese don. O sea, si efectivamente Saccharomyces boulardii, solo la cepa CNSMI 735, clausina, Bacillus clausi, la cepa OC, que son 4 cepas OC, T, SIN, NR, solo la cepa OC produce clausina y además tiene perfectamente identificados a qué antibióticos son resistentes. Y eso es lo que tenemos que saber. Cuando vas a usar un antibiótico, ¿qué espectro de resistencia antimicrobiana tiene? Porque si tú vas a dar un probiótico, un suplemento X y que sea lábil al antibiótico, pues tampoco va a tener sentido. 2. En cuanto al prebiótico, el uso de prebióticos sí efectivamente es el sustrato y tiene que ver con folatos, pero no el prebiótico. El prebiótico tiene su potencial de vitaminas, dependiendo del sustrato que sea, de vitaminas y de folatos y de calcio y de magnesio y de lo que tú quieras. Pero las bacterias, cuando lo procesan, recuerda que hay bacterias que van a procesar vitamina B12. Recuerda qué es lo que sucede en la cámara gástrica, qué es lo que sucede en el estómago. En el estómago realmente es donde más hace donde el complejo B y ácido fólico tienen que ver. Y preguntaste por otro suplemento de vitaminas. Lo importante es comer. Si tú comes un alimento que sea nutricionalmente rico, equilibrado, sano, tus bacterias van a trabajar de la forma en la que se va a metabolizar de una forma natural, ecológica realmente, sin tener la necesidad de mayores cosas. Pero sí los folatos y vitamina K, calcio, hierro y vitamina B12 son lisinas, por ejemplo los aminoácidos, son producidos por el tipo de poblaciones bacterianas que tengamos en el intestino. Gracias, doctora Abreu. Yo quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que el doctor pregunta. Buenas tardes, soy nutricionista y pues la relación de la talla baja que de pronto encuentras en consulta, que es muy común o es lo que estamos viendo ahora, se debe más a la obesidad infantil. Eso que la ENSIN 2010 nos mostraba, que la ENSIN 2015 nos ratificó, estamos viendo pacientes obesos y con restricción de talla. Quiere decir, están utilizando esa energía que están comiendo en las tiendas escolares
hace que esa obesidad sea cada vez más propensa y que nos esté disminuyendo la talla del niño. Ahora, puede haber una relación, no sé, como la charla de la doctora decía, una relación puede ser, como dice la obesidad en adulto, manejo de pronto con algún tipo de probióticos y mejorar de pronto la obesidad en el niño, cosa que de pronto nos haga un beneficio a esa restricción de talla. Hay varias cosas. Talla baja realmente implica mucho tiene que ver. O sea, creo que es muy válido tu comentario, pero hay que considerarlo desde un aspecto que puede ser solo un epifenómeno. Si nosotros vemos o analizamos niños que tienen padres de talla baja, de verdad, por más que lo estiremos, el niño no va a tener una mayor talla, coma lo que coma, alcanzará su talla óptima, sí, pero no va, a lo mejor su genética no le va a permitir más, su microbiota le va a permitir alcanzar su talla tope, la correcta, cuando se habla de desarrollo y de crecimiento. Pero a lo que voy es que estas cuestiones pueden ser epifenómenos. ¿Por qué tan epifenómeno es la obesidad? Como un epifenómeno es que el niño, y en nuestras poblaciones como países tropicales, ¿a qué edades recetan ustedes el primer antibiótico sistémico? Hay niños que al primer año de vida ya reciben un antibiótico y adiós con su biota nativa, y adiós con la biota que va a ser parte de la que va a madurarse en los primeros 1000 días de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿El huevo, la gallina, solo una cosa, solo la obesidad, solo los alimentos? Realmente es un todo. Sí, allá atrás, Gracias, buenas tardes, Nelson Ramírez de Bolivia. Mis más sinceras felicitaciones a los expositores. Mi pregunta es la siguiente, con las conferencias que se han dado, especialmente la doctora Abreu, considerando que existe una microbiota especial en cada persona que tenga posiblemente alguna patología asociada, como obesidad, esquizofrenia, etc. ¿Qué pasa con aquellos niños que son amamantados con este tipo de madres que tienen estas enfermedades? No lo sé, esquizofrenia, no lo sé, yo no soy pediatra. Entiendo la importancia del trasfondo de la pregunta. No sé si hay estudios, no podría decir algo que desconozco, pero realmente sí sé, hasta donde sé médicamente, esquizofrenia puede tener un factor genético, de transmisión genética, pero genética humana, no genética bacteriana. Que recordemos que son parte de, no sé, doctor, si usted ubique algo ahí. No recuerdo ningún estudio, pero yo creo que en principio no tiene nada que ver una cosa con la otra. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra, soy pediatra. Tenemos la tendencia en nuestro país, no sé si seguramente en otros países también, a que la diarrea en los niños, el tratamiento de la diarrea en los niños que llevan más de 5 o 7 días con diarrea, iniciamos como una restricción de los lácteos, teniendo en cuenta que generalmente la diarrea de los niños es viral, pues pensamos que se ha dañado, digamos, un poco la mucosa intestinal y tendemos a reducir la ingesta de los lácteos, pero hemos hablado un poco de las virtudes, por ejemplo, del yogur, pues, porque tiene una cantidad de probióticos. ¿Ustedes recomendarían que no hiciéramos esa restricción de lácteos o por lo menos del yogur, sino que, por el contrario, recomendáramos la ingesta de yogur en los niños con diarrea? La verdadera indicación de quitar más que la leche, la lactosa en la diarrea es cuando es una diarrea un poco prolongada, normalmente más de 2 semanas de duración. Entonces, en principio, no es que sea intolerante a la lactosa, pero hay la lactosa en ese bebé que hay más, y entonces quitas la lactosa durante un periodo de tiempo, aproximadamente un mes, y luego progresivamente le vas empezando a introducir lactosa. Los yogures evidentemente van bien y siempre han ido bien para la diarrea, pero también tienes preparados con probióticos que cuando se dan antes de esos 7 días, porque sí es verdad que en la diapositiva no me daba tiempo a comentarlo, pero es más eficaz emplear probióticos en la diarrea cuando se empiezan a dar desde el inicio, siempre antes de las 24 o 36 horas, lo puedes utilizar. Y hay preparados con yogures o comerciales que tienen más cepas probióticas que las 2 que tienen, que sí son más eficaces para la diarrea. Gracias. Y de hecho, a lo mejor Paipilla, doctor, ustedes me apoyarán, en ninguna de las guías está la restricción de lácteos. O sea, eso se hace de forma empírica, pero lo que te dicen las guías es no los quites. No quites tu aporte nutricional.
Y sí, evidentemente cuando se está pensando en una diarrea osmolar, esto es cuando el efecto osmolar del carbohidrato puede estar generándolo, a lo mejor un adulto podría tener un racional, pero en el niño yo creo que no. De todos modos, como dices, es en la guía de la ESGA, cuando recomiendan a un niño con diarrea, dicen que no quites la lactancia materna, que no des ninguna leche especial, ese tipo que todos os lo sabéis por lo que veo. Incluso dicen que la dieta se debe mantener la normal de la casa, entonces guías ESGAN, es decir, no hacer ninguna intervención dietaria. No hace falta que seas exigente como antes. Ah, sí, las cargas de azúcar. Además, darla precozmente, siempre que se pueda, el niño puede empezar a comer, cuanto más pronto mejor. Sí, la doctora. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ospino, vengo de la ciudad de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, Santander. Primero, la doctora Abreu planteó un escenario ideal, pienso yo, porque en la práctica médica lo que yo veo en mi práctica clínica es que las mamás hacen uso recurrente de 1, 2, 3, 4 cursos de antibióticos el primer año de edad. Eso es absurdo y bueno, siempre intento crear la conciencia. Y doctora, me llamó la atención el estudio que usted mostró acerca de el cambio con los bacteroidetes, creo que fue después de la administración de antibióticos, cómo después de hasta 2 años se recuperaba pero no volvía a hacer lo que era antes. Eso se puede traspolar a todas las cepas de... Cecilia Jemberg tiene 2 trabajos. Este es 2010 y el previo es 2007. En el de 2007, si no me equivoco, ella hace la corrida de qué es lo que sucede con el impacto en microbiota y los dividen en aerobios, anaerobios, enterococos y qué es lo que va pasando con distintos antibióticos de forma poblacional, por ejemplo, con amoxicilina y clavulanato, con clindamicina, con ciprofloxacina, y cómo van cambiando las densidades poblacionales en el seguimiento a los humanos. Pero la trascendencia de ese trabajo es que es el seguimiento a 2 años en un individuo sano con una única dosis de clindamicina, y es en el grupo, no es de bifidobacterias, es de bacteroides. Y bueno, lo que tú ves es que esto impacta en la biota que llamamos nativa o biota autóctona, finalmente queda modificada en el individuo. Y sí, si bien, como también lo mencioné en alguna de las diapositivas, las bacterias pueden tener, así como todos aquí que somos humanos y nos consideráramos bacterias, tenemos muchas capacidades similares. Pero a lo mejor tú tienes unas virtudes, unas capacidades muy particulares que no las tenemos el resto de los que estamos aquí. Lo que sucede con las bacterias es que pueden tener ese potencial similar de actividad metabólica, no solo de presencia, sino actividad metabólica similar al de la biota nativa. Pero fíjate en las circunstancias de lo trascendente de ese estudio es que realmente al quedar depletada la biota nativa o autóctona, realmente pareciera que esos grupos bacterianos de bacteroides que van volviendo a colonizar el tracto digestivo no se adaptan a ese ecosistema, no se adaptan a ese individuo o finalmente acaban ocupando distintas poblaciones. Sí, la guerra no sé aquí en Colombia con los antibióticos. Nosotros en México ya hay restricción de administración, si no es bajo receta no se da. El problema es que tenemos mucho médico de farmacia que suelta la receta y dan antibióticos sistémicos de amplio espectro con un impacto terrible en la microbiota sin ningún respaldo de coadyuvancia. Yo sí quería hacer una consideración. Soy pediatra, tengo consulta, hago muchas guardias, desgraciadamente, y creo que los antibióticos es un medicamento fundamental para la vida y hay que utilizarlos cuando hay que utilizarlos, con la indicación. Lo que está mal es mal abuso y abuso de antibióticos, pero no, aquí hay que volvernos locos. Y hemos visto dentro de la microbiota que nosotros como pediatras tenemos que promocionar la lactancia materna, los ginecólogos intentar que los partos sean por vía vaginal, intentar un entorno que no esté todo tan esterilizado, por así decirlo, que tengan contacto con otras personas, un estilo de vida, una dieta adecuada, pero no nos volvamos locos aquí, pobres antibióticos, ¿eh? Cuando hay que utilizar un antibiótico y unas vacunas hay que utilizarlos, y además nosotros somos pediatras. Sí es verdad que a veces pueden provocar una disbiosis, pero bueno, ahí tenemos los probióticos que pueden mitigarlo.
Pero es que estoy viendo aquí una serie de preguntas que parece que va a salir todo el mundo sin que se mande y recete un antibiótico a un niño con una neumonía, que tampoco es eso, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Y en los adultos es exactamente el mismo escenario. El antibiótico tiene su nicho terapéutico, por supuesto, y permite la coadyuvancia. Por ejemplo, la realidad en México es que de infecciones de vías respiratorias altas, el 70% de las infecciones de vías respiratorias altas, perdón, el 80%, son virales. Son virales. Prácticamente el 90% de las infecciones gastrointestinales son virales. Y sí, más del 90%, de hecho 99% de las infecciones de vías urinarias son bacterianas. Entonces, ¿dónde voy a usar el antibiótico? ¿Con qué espectro bacteriano? ¿Con cuántos días está optado? O sea, la Organización Mundial de la Salud ya dio una proyección al 2050 donde dice que todas las personas que estamos vivos actualmente vamos a ser resistentes a todos los antimicrobianos que están en la actualidad presentes. Entonces, solo tenemos que dar la conciencia de dar una muy buena prescripción antibiótica con el espectro que necesitamos, en la entidad clínica que se necesite y por el menor tiempo. Eso sí es importante, en eso sí se hace mucho hincapié en todas las líneas de guías de prescripción, es usarlos por el menor tiempo posible. Pero sin pasarse. Sin pasarse. Que si das antibiótico poco tiempo, genera resistencia. Bueno, es claro que ya está muy claro que en diarrea aguda de origen bacteriano hay unas indicaciones muy claras por el germen y por el huésped. Pues hay unos gérmenes específicos que hay que tratarlos y hay unas condiciones específicas del huésped, inmunodeficiencia, que hay que tratar. Bueno, muchas gracias, no queda tiempo para más preguntas. Muchas gracias a los panelistas.